Y damos paso a la sesión número 7 sobre BIM, que presentará Fernando Ortega. Egunon guztioi, soy Fernando Ortega, como ha presentado Santos, y soy responsable del Departamento de Tecnología del Consorcio de Aguas de Bilbao. Tengo la suerte de presentar la sesión más larga, y digo que es una suerte porque tengo 9 ponencias de muy alto nivel y que tenemos un triple reto, que es acabar en tiempo, mantener la atención y poder enseñar las experiencias que ellos nos van a mostrar, ¿no? Yo creo que por el número de siglas y acrónimos que vamos a mostrar en la pantalla vamos a conseguir mantener vuestra atención y el resto lo vamos a conseguir también. Vamos a empezar la sesión de Building Information Modeling y sí me gustaría remarcar que Building aquí no es la definición de edificio o la traducción de edificio, sino es la traducción de construcción. Trataremos de mostraros experiencias en organización de proyectos en BIM, la captura de datos y obtención de nubes de puntos, veremos las diferentes dimensiones de la metodología y terminaremos con los desafíos y oportunidades que nos plantea esta nueva tecnología. Y como todo tiene un comienzo, tenemos que empezar primero por una pequeña introducción remarcando sus generalidades, ventajas y barreras. Para ello, nuestro ponente en esta ocasión va a ser Fernando Blanco, presidente de la Asociación de Building Smart Spanish Chapter y responsable de la unidad BIM de Acción e Infraestructuras. Fernando, por favor. Bien, muchas gracias, Fernando, por la presentación. La presentación, como comentaba Fernando, va a ser una simple introducción de qué es BIM para aquellos que igual no tengáis contacto con esta metodología. Decir que el acrónimo o el nombre de BIM se lo ha puesto el sector de la construcción al meter lo que es la gestión de modelos tridimensionales, pero es un elemento que venía desarrollándose por el mundo industrial desde hace bastante tiempo, ¿vale? El que se esté desarrollando por la parte del sector de la construcción implica 2 elementos. El primero es que se está convirtiendo en un elemento mainstream o masivo y esto está haciendo que se desarrollen muchísimo los sistemas y las soluciones alrededor de este concepto y por otro lado también que viene de un sector muy tradicional, ¿vale? Muy artesano, que está en el proceso de transformación de ese método artesano a un método más industrializado. Y sé que lo que son ingenierías y empresas relacionadas con agua, esto está mucho más evolucionado, pero al final, desde mi punto de vista, lo veo como una cadena. No sirve de mucho tener un par de eslabones muy fuertes si al final tienes otra serie de eslabones que participan en el desarrollo de un proyecto como pudiera ser pues, una desaladora o un edificio o una infraestructura de agua, si no tienes a toda la gente trabajando con un mismo esquema. ¿Qué es el Building Information Modeling? Aunque ya se ha explicado anteriormente, es una metodología de gestión de activos de infraestructuras, ¿vale? Y hace tiempo no era eso, era una gestión de activos de construcción y ha cambiado a concepto de activos de infraestructuras debido a que al final el objetivo, ya adelanto un poco el camino que va a tener la presentación, el elemento importante es la fase de mantenimiento y operación, ¿vale? Tenemos que ir siempre con la visión finalista un poco del proyecto en marcha. El BIM afecta a todas las fases del proyecto y afecta a todos los agentes que intervienen en ella. Aquí en la parte central podéis ver el elemento aglutinador, ese modelo BIM. El modelo BIM no lo veáis como un modelo 3D, como una maqueta 3D, vedlo como un modelo de información, como si fuera pues, un modelo de simulación del tiempo o el concepto este que está apareciendo ahora del clon digital o el gemelo digital, ¿no? Ese elemento que al final es un espejo de tu activo físico en un entorno virtual o digital, ¿vale? Como comentábamos, llevábamos en los últimos 20 años, ha habido muy poca evolución en cuanto a sistemas de gestión de este tipo de información y pues en los últimos años está siendo una explosión de soluciones que intentan abordar problemas específicos o procesos específicos que tenemos en partes del proyecto. El
concepto BIM es un elemento también en evolución, es muy difícil de comentar, pero de explicar, pero sí que quería hacer mención como a 3 elementos que hemos ido identificando pues en las diferentes empresas o zonas o regiones del mundo, ¿vale? Inicialmente, el elemento más cercano es verlo como un modelo 3D, como una maqueta física de la cual yo puedo extraer información. Información relacionada pues, con la parte geométrica y física, pues pueden ser mediciones, pueden ser planos, pueden ser vistas, pueden ser chequeos de constructabilidad de una solución o elementos de comunicación. Pero rápidamente vemos que lo importante no es la parte física es un medio, lo interesante de un modelo BIM es la información que hay asociada. Es información energética, de prevención de riesgos laborales, de calidad, de cualquier información que podamos tener, estructurarla siguiendo un estándar común de información que nos permita conectarla con otras fuentes de información. Por poneros un ejemplo, un elemento clave para intentar conectar estructuras de coste de cualquier empresa, cliente, etcétera, con estructuras de planificación temporales y demás, suelen ser los modelos BIM. ¿Por qué? Porque el elemento común que tienen los 2 elementos, los 2 sistemas de representación, es que están pensados para llevar a cabo la ejecución de una infraestructura. Dando un salto o evolucionando ese concepto, esa base de información, ¿para qué se puede utilizar? Pues para lo que os comentaba antes, para la gestión de activos, ¿vale? Al final, el elemento de desconexión que tenemos entre la fase constructiva y la fase de explotación a día de hoy es uno de los gaps más importantes que tenemos, y lo que queremos hacer es aligerar o simplificar ese traspaso de información. Bueno, aquí es un pequeño mapa donde se ven pues, por regiones el nivel de madurez genérico que podemos encontrar, ¿vale? Al final, bueno, depende de clientes, depende de muchas cosas. Y para aquel que no sepa lo que puede aportarte un BIM, pues te puede aportar desde lo que hemos dicho, información de este tipo, planos, listados de medición. Es un buen elemento para vincular información ASBIL, certificaciones, bueno, para cualquier uso que queramos. Y sobre todo en las ponencias posteriores veremos el resto de Ds, ¿no? La dimensión de gestión de activos, la dimensión temporal, la dimensión económica. Pero ya digo, es una base de datos, puede hacer lo que queramos que haga, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo integramos para gestionar la información topográfica que recibimos de las estaciones totales. Pues no sé qué dimensión es esta, pero bueno, es un uso que se le vio valor para un tipo de proyecto y allí siguió adelante. Y ahora mi reflexión es ¿por qué lo metemos? ¿Por qué metemos el BIM en nuestros proyectos? Inicialmente podemos intuir que es porque conseguimos adelantar el diseño o conseguimos ajustar la información real que vamos a ejecutar a fases tempranas donde es mucho más económico desarrollarlo. Por otro lado, también tenemos un sector, o el sector de la construcción es uno de los menos rentables, ¿vale? Donde la productividad es más baja y donde incluso se habla que hay un 30 o un 35% de trabajo que se hace en proyectos de construcción que no tiene valor, que es trabajo que habrá que volver a rehacer, que está trabajando sobre información de partida que es errónea o que recibirá cambios a lo largo del proyecto. Pero como adelantaba ya anteriormente, el elemento principal, y no os quedéis con los números, porque dependiendo de la fuente que cojas serán unos u otros, es la importancia que tiene realmente desde un punto de vista económico la fase de mantenimiento. Ahí es donde debemos poner nuestros esfuerzos. Y un poco la pregunta que os hago es si creéis, lo primero, que el BIM debiera de obviar esa fase, que parece ser que no. Y lo segundo es si para una buena explotación y mantenimiento de esa infraestructura el diseñador y el constructor no tienen que conocer esa estructura de activos que va a tener el explotador en una fase posterior, ¿vale? La realidad es que sí la necesita conocer y por eso el BIM está yendo hacia estructurar la información necesaria para la fase de diseño, la fase de construcción, pero sobre todo la fase de explotación. Y es en eso en lo que están pues, todos los gobiernos o todas las iniciativas, en este caso he traído aquí las europeas, pero hay muchas más a nivel internacional. Y ya, bueno, por último también un par de cifras rápidas. El crecimiento del BIM desde el año 2017 está siendo, el mercado del BIM está subiendo un 16% anual, es decir, es un mercado totalmente en auge. Si lo analizamos a nivel nacional, según las cifras del propio SBIM, en 2016 solo 8 licitaciones públicas incluían requisitos BIM
y en cambio en 2017 y primer trimestre de 2018 han sido cerca de 150, 147 licitaciones las que ya han incluido este tipo de metodologías en sus pliegos. En 2017 ya movía 3.000 millones de euros este mercado y se prevé que llegue a los 6.000 en 2023. Por último, bueno, aprovechar el último minuto que tengo para presentar la asociación a la que represento aquí. Es Building Smart, es una asociación sin ánimo de lucro que lo que busca es la promoción del BIM y gestionar y fomentar los estándares abiertos dentro del sector dentro del mundo del BIM. Es el responsable, para aquellos que lo conozcáis, de formatos como el IFC, el BCF, los Data Dictionaries, etcétera. Y bueno, que sepáis que hay un capítulo español, tiene representación en más de 30 países, pero bueno, el capítulo español, que es el que representamos nosotros, pues básicamente que sepáis que existe, damos soporte a cualquier iniciativa de administraciones, fomentamos asistencia a eventos y demás, ¿vale? Y ya bueno, aquí tenéis un ejemplo de tipologías de empresas, sí que intentamos tener una visión transversal con perfiles de construcción, perfiles de ingeniería, formación, universidades, centros públicos. Y ya para concluir, no quería dar recomendaciones, porque creo que no tengo por qué dar recomendaciones, pero sí que ideas que a lo largo de los 12 años que llevamos con esta metodología han ido surgiendo, ¿vale? Y creo que, por lo menos, creo que puede ser interesante que las reflexionéis. Lo primero, el elemento principal de que tiene el BIM es el tema de las personas frente a la tecnología, ¿vale? Y tenemos que darle mucha importancia a lo que es el cambio cultural, ¿vale? Y en este sentido también a la gente BIM de todas las empresas que podamos estar aquí, decirles que tenemos que traducir nuestro léxico. No podemos seguir hablando en nuestra jerga BIM porque no nos entiende nadie, ¿vale? Tenemos que adaptarnos a la gente que queremos cambiar, conocerles y hablarles en su idioma. Por otro lado, también quería comentar que cualquier cliente privado o público que quiera meter BIM y no lo esté metiendo con una estructura de gestión de activos de mantenimiento asociada, que por favor lo reflexione, porque se va a ahorrar muchos disgustos y muchas malas implementaciones en este sentido. Y bueno, pues nada, muchas gracias por todo, ha sido un placer. Muchas gracias, Fernando. Como segunda presentación, Iván Mirones, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, responsable del Departamento de Infraestructuras de IDOM, nos va a explicar la organización en proyectos BRIM. Gracias a su experiencia en proyectos nacionales e internacionales como Metro Riad, Metrolink Dublín y muchos otros. Iván. Gracias. Bueno, buenos días a todos. A pesar de que Fernando ha hecho una introducción bastante completa de lo que es el BIM, me gustaría dar un par de pinceladas sobre lo que es el BIM antes de entrar un poco a lo que es la organización de los proyectos bajo esta metodología. Como ha dicho Fernando, BIM es una metodología de trabajo colaborativa que sirve para la creación y la gestión de un proyecto de infraestructuras idealmente desde su concepto hasta su explotación, pasando por su ejecución y su construcción. A día de hoy, el acrónimo BIM está evolucionando ligeramente y más que Building Information Modeling, está pasando a Building Information Management, porque al final es una gestión de la información y de las bases de datos. Esta metodología tiene una serie de niveles de madurez a través de los cuales todos hemos ido pasando. Tendríamos el nivel de madurez que llamaríamos 0, que es el que todos conocemos y más tradicional, en el que producimos los ficheros de manera digital y electrónica y trabajamos con ellos así, pero acabamos entregando y intercambiando los ficheros entre nosotros y con los clientes de manera tradicional en papel. Luego llegaría el nivel 1, en el que ya empezamos a tener una colaboración y un intercambio de ficheros digitales y empezamos a incluir parte de información geométrica dentro de los entregables de los proyectos. Luego sería el BIM nivel 2, en el que ya la colaboración es más patente, no solamente con el intercambio centralizado de ficheros, sino en la unificación de elementos y librerías con las cuales trabajamos todos. Introduce además ya otros niveles de información en el proyecto dentro del modelo, que serían los costes y la planificación.
y quizás empezando a trabajar un poco con el desempeño energético o la sostenibilidad. Y por fin sería el nivel 3 de madurez, que es en el que la integración de los diferentes agentes es total en la nube, y su involucración está desde los primeros estadios del proyecto hasta el final de ello, con lo cual se permite una gestión de los activos y de la infraestructura más eficiente. El BIM al final es una evolución de los métodos tradicionales que están basados en plano, incorporando más información más detallada y que ayuda a la gestión del mismo. Como podéis ver aquí, empezaría con la introducción de niveles de información geométrica, tiempos, planificación, costes, desempeño energético y sostenibilidad, y por fin el ciclo de vida y el mantenimiento de los activos. ¿Para qué sirve el BIM? Bueno, el objeto del BIM es centralizar la información para que todos los agentes que participan en un proyecto tengan la información rápidamente y a todos los niveles de manera actualizada. Esto supone la introducción de una cultura colaborativa en la que todo el mundo tiene acceso a la información, con lo cual permite una gestión de la vida del proyecto más eficiente. Esto es algo que muchas administraciones han valorado e incluso están imponiendo como nuevo método de trabajo para el desempeño y la entrega de proyectos. Hay ejemplos muy claros y muy avanzados en Europa, como puede ser el Reino Unido, en el cual existe ya una normativa estandarizada para el trabajo en el entorno BIM, y en el cual existen incluso unas guías públicas para que la gente sea capaz de llegar a cumplir esos estándares BIM que demanda la industria. Este entorno colaborativo permite tener una serie de ventajas y avances a la hora de la entrega y el desempeño de los proyectos. El hecho de que la información esté centralizada y sea compartida por todos los agentes involucrados en el proyecto permite que los cambios y las actualizaciones de los diferentes elementos que componen ese modelo estén disponibles y permitan a los agentes evitar errores e interferencias, con lo que se pueden alcanzar mejoras en el coste de desempeño del proyecto, así como de tiempo. Esto se ve que representado en la curva de McLeamy, en la cual podemos ver en la curva 1 tenemos un indicador de cuándo podemos tener más margen de influencia en la hora en un proyecto, con un impacto claro en el coste y en el desempeño del mismo, como vemos en la curva 1. Como vemos ahí, en las etapas iniciales es cuando la influencia que podemos tener a la hora de dirigir hacia dónde va un proyecto es muy grande. Luego tenemos la curva 2, que nos enseña cuál es el impacto en coste que tienen los cambios de diseño a lo largo de la vida de ese proyecto, y como vemos, según vamos avanzando en las diferentes etapas, los costes de los cambios son cada vez más importantes. Y luego tenemos las curvas 3 y 4, que nos comparan un poco dónde se encuentra el esfuerzo y el esfuerzo que nosotros a día de hoy metemos a la hora de llevar a cabo un proyecto. A lo que estamos nosotros acostumbrados, la mayor parte del esfuerzo se genera hacia el final de las fases de diseño y durante la construcción, lo que, pues como vemos ahí, nos crea en esa fase un coste y un impacto relativamente alto. Y luego está los flujos de trabajo BIM, que donde realmente ponen el esfuerzo y la implicación es en las fases tempranas, debido a esa colaboración de la que hemos hablado antes. Y creo que queda patente que es donde nos encontramos en la zona en la que menos coste tenemos, la zona de la curvita roja, y donde nuestras decisiones tienen un impacto más alto.
Y ahora me voy a centrar un poco más en la aplicación de esta metodología para el proyecto, sobre todo en esa parte inicial que hemos comentado de diseño, donde tienen que estar involucrados muy activamente la propiedad o la que va a ser la propietaria explotadora de los activos y el diseñador. Y luego, en función del tipo de proyecto que vayamos a tener o del nivel de BIM que queramos, en el que estemos involucrados, el constructor. Hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta y hay que ser familiares con ellos a la hora de aplicar la metodología BIM. Uno de ellos es el CDE, por sus siglas anglosajonas, que es el Common Data Environment, que es el repositorio, digamos, físico en el que se encuentran todas las bases de datos y los modelos que componen el proyecto, así como elementos auxiliares que normalmente tenemos en un proyecto, como pueden ser los cálculos y las especificaciones. A pesar de que este tipo de informaciones las podemos tener en función del tipo de proyecto que tengamos, embebidas dentro del propio modelo, como bases de datos separadas, pero linkadas directamente a los modelos, o simplemente como bases de datos separadas con la información, pero que aún así, en cualquiera de los casos, tienen que ser accesibles. Luego tenemos el BEP o el PEP, que es el Plan de Ejecución BIM, que es la guía de trabajo de cómo vamos a realizar el proyecto en BIM. Y es un documento en el que se definen todos los elementos a actuar en esta metodología. Por ejemplo, los entregables, los formatos en los que se va a entregar el proyecto, el software que se va a utilizar, el rol de las diferentes personas involucradas dentro del proyecto, los LODs o los niveles de definición gráfica, los LOIs, los niveles de información y metadatos que vamos a incluir en esos proyectos, etc. Luego es muy importante crear flujos de trabajo para asegurarnos la trazabilidad y el uso correcto de la información, ya que si no se siguen una serie de procesos, toda esta ingente cantidad de información que contienen los modelos no tiene una accesibilidad y una trazabilidad completa. Y luego, en un mundo en el que todos utilizamos diferentes plataformas de trabajo, hay un movimiento llamado OpenBIM que busca formatos de intercambio de ficheros y de modelos que nos permitan colaborar y compartir esa información en diferentes plataformas. Y luego, ya para terminar, simplemente compartir con vosotros algunas de las últimas experiencias que hemos tenido trabajando en este entorno, como en el metro de Riad y Estambul, donde nos quedamos en un BIM nivel 1 y llegamos hasta la tercera dimensión. La utilizamos para gestión de diferentes disciplinas y interferencias, y aquí se hizo una entrega digital tradicional, es decir, se entregaron ficheros, pero también se entregaron elementos en papel. Y luego, metro de Dublín, donde estamos llegando al BIM nivel 2, donde introducimos el coste y la planificación, y estamos ayudando al cliente a la implementación de la metodología, así como de la gestión de la información. Y por último, un edificio que estamos ahora mismo metidos con mucha implicación en Luxemburgo, donde hemos incluido la sexta dimensión, y comentaros que tanto en el metro de Dublín como en el edificio de Luxemburgo, el entregable del proyecto es un modelo BIM. Ya no se entregan ni papeles ni planos, es un modelo que el cliente tiene que aprender a gestionar. Disculpas por haberme pasado un poco. Gracias. Muchas gracias, Iván. Disculpado quedas. A continuación, Cristina Manchado, profesora de la Universidad de Cantabria e investigadora dentro del grupo I+D+I de GICAD, y que cuenta con una gran experiencia en BIM, realidad virtual y aumentada, nos va a presentar cómo se realiza la captura del entorno y diferentes métodos para la obtención de las nubes de puntos. Cristina. Gracias. Pues bien, no sé. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Como bien han dicho, me llamo Cristina Manchado y formo parte del Grupo de Expresión Gráfica en la Ingeniería ICAD de la Universidad de Cantabria. Bueno, en esta presentación a mí lo que me gustaría describir de forma muy breve son los distintos equipos que podemos utilizar para captar la realidad que nos rodea, es decir, para captar la geometría de edificios e instalaciones existentes. A lo largo de la presentación voy a mostrar ciertos vídeos, ciertas fotografías que están todas basadas en un proyecto que hemos realizado los 2 pasados años junto con la División de Innovación de Acciona en la estación depuradora de Güeñes, aquí también en Vizcaya. Vamos a comenzar con un pequeño vídeo presentación de ese proyecto.
en donde podemos ver algunos de los equipos que utilizamos, así como algunos de los resultados que se consiguieron. Pasamos a la zona de software. Bien, hemos empezado un poquito por el final. Vamos a explicar ahora cuáles son esos dispositivos. Bueno, podemos distinguir entre los dispositivos de captura de datos en dos grandes grupos. Por un lado, los que se basan en sensores vamos a llamar pasivos, es decir, los que generan un modelo tridimensional a partir de secuencias de fotografías ordenadas. Esas secuencias de fotografías se pueden tomar en tierra o bien se pueden tomar desde vehículos aéreos como drones. Por otro lado, tenemos los sensores activos, es decir, todos aquellos basados en emisión, recepción de luz, bien escáneres láser, bien escáner infrarrojo, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo de forma muy breve cada uno de ellos, así como el uso que le podemos dar a cada uno. Aquí vemos la planta depuradora de Güeñes. Para tomar el modelo general, lo que nosotros realizamos fue un modelo fotogramétrico, utilizando para ello un vehículo aéreo, en el que programamos un plan de vuelo, como se puede ver en las dos fotografías que están a la izquierda. Cada uno de los puntos rojos representa el lugar en donde el dron fue tomando cada una de las fotografías. Una vez que tenemos esa secuencia de fotografías, utilizamos software especializado para generar una nube de puntos tridimensional, que es la que se está mostrando en el vídeo que se está reproduciendo. No solo podemos obtener esa nube de puntos, sino que también podemos obtener mallas texturizadas y toda una serie de productos. Una vez que tenemos este modelo aéreo, bueno, antes de continuar, sí que me gustaría remarcar que es necesario un cierto nivel de especialización, tanto por parte del piloto del dron como por parte de la persona que se va a encargar de procesar esos datos en oficina. El coste es bastante asequible y más hoy en día en el que bueno, pues el uso de drones está muy generalizado y hay soluciones de bastante bajo coste. Bueno, una vez que tenemos ese modelo general, lo que suele ocurrir es que siempre hay zonas que no se han podido captar desde el aire. Entonces no nos queda otra que utilizar diferentes equipos en tierra para captar esos datos. ¿Qué equipos podemos utilizar? Pues, por ejemplo, un láser escáner terrestre, que es lo que estamos viendo aquí. Este equipamiento se basa en la emisión-recepción de luz blanca estructurada, que nos permitirá también generar nubes de puntos. En el caso aquí de la DAR, lo que nos pasaba es que la zona que se encontraba entre los flotadores de fangos y el edificio contiguo, se puede ver aquí en la nube de puntos, pues desde el aire no se captaba, en parte porque los depósitos hacían sombra entre sí, en parte porque el alero del edificio también tapaba parte de la instalación, así que utilizamos un láser escáner terrestre, da exactamente igual el fabricante, para captar toda esa zona y luego combinarlo con la nube de puntos general que habíamos visto. El resultado que obtuvimos es ese que vemos ahí. También, de forma alternativa, podemos utilizar sistemas que se denominan de mobile mapping, es decir, láseres escáneres, pero que en vez de ir montándolo en posiciones fijas, van montados en vehículos o incluso a la espalda de un operador. En el vídeo lo que podemos ver también es los datos que va viendo ese escáner en tiempo real, es decir, cuando vamos montados en el coche y el coche va tomando datos, estamos viendo ya esos datos. Estos equipos son bastante caros. Ahora bien, el tiempo de captura es muy, muy breve, con lo cual para grandes plantas o obras lineales, etcétera, etcétera, puede merecer la pena el alquilar o el disponer de estos equipos para tener los datos.
Sí que es verdad que estos equipos es necesario utilizarlos únicamente en exterior. ¿Por qué? Porque dependen de la señal de GPS, así que en el interior no podremos utilizarlo, mientras que un escáner láser terrestre montado en trípode sí que podremos. Bueno, una vez que tenemos los exteriores, tenemos que captar los interiores, queremos tener un modelo completo para utilizar después en BIM. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar también un láser escáner terrestre, como hemos visto antes, pero existen soluciones de mucho menor coste, como por ejemplo lo que se está mostrando en pantalla, que es un escáner infrarrojo, que va montado en trípode también. Esta es una solución muy automatizada, es decir, el operador necesita un nivel de especialización bastante menor, porque lo único que tiene que hacer es ir colocando el dispositivo en todas aquellas posiciones necesarias para cubrir todo el espacio que se desea cubrir. De hecho, en la segunda imagen, cada una de esas circunferencias azules lo que nos marca es los puntos en donde hemos colocado el escáner infrarrojo. Una vez que tenemos toda la zona tomada, esta solución, o bueno, este escáner en concreto, que es de una empresa norteamericana, lo que nos permite es subir todos esos datos a la nube y nos devuelve ya el modelo completo. Es decir, el operario no tiene que hacer nada más en oficina. Únicamente toma de datos, se sube y se descarga, obteniendo los dos resultados que vemos aquí debajo. Tenemos tanto la nube de puntos como una malla texturizada que nos puede servir para hacer pues, un recorrido virtual, etcétera, etcétera. Pero aquí todavía nos sigue surgiendo un problema. En cualquier planta industrial, lo que sí que hay, debido a los equipos, debido a toda la red de tuberías, etcétera, etcétera, son siempre huecos a los que no es fácil llegar desde un trípode. Entonces, lo solucionamos mediante escáneres de mano. Este escáner que les muestro aquí también está basado en luz infrarroja. Existen también escáneres basados en luz estructurada, que son capaces de tomar datos de forma más masiva y con mayor precisión, pero la diferencia de precio es bastante sensible. Estos escáneres son bastante más baratos. Bueno, en el caso de la DAR de Güeñes, se puede ver en la segunda imagen el modelo a menor resolución tomado por la imagen Matterport, tomado por el escáner anterior de la empresa Matterport. No es que tenga menor resolución, sino que la imagen la he colocado yo así para distinguir de forma clara aquellos equipos tomados con el escáner manual ya combinados con la nube de puntos anterior. Finalmente, una vez que tenemos los datos tomados de todos los equipos, ¿qué necesitamos hacer? Combinarlos todos en una sola nube de puntos. Aquí estamos viendo la estación depuradora de Güeñes, estamos viendo una vista general y a medida que nos acercamos vamos a ir ahora introduciéndonos en los edificios para comprobar que efectivamente bueno, pues tenemos todas las nubes de puntos bien ubicadas y toda la geometría. Esta nube de puntos es la que nosotros importaremos o enlazaremos a un software BIM, el que nosotros queramos, a partir del cual empezaremos a generar la geometría tridimensional. Para finalizar, únicamente una tabla comparativa de los distintos equipos, el coste que tienen, en promedio, el tiempo de captura que necesitamos y la resolución que obtenemos. En precio, el más caro, el mobile mapping. Ahora bien, para zonas muy grandes nos puede merecer la pena para las zonas exteriores. Por precio, siguiente, el escáner láser terrestre. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, tiene mucha mayor resolución que los otros equipos, pero sí que es verdad que con los escáneres infrarrojos podemos obtener datos de suficiente precisión como para utilizar en el modelado BIM. Y finalmente, la fotografía mediante drones aéreos. También tiene un precio muy asequible y hoy en día está al alcance de todos. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. A partir de ahora vamos a comenzar una serie de ponencias sobre las diferentes dimensiones de la metodología BIM. Para la primera, para la dimensión 3D, David Pero Sanz, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que es BIM Manager, miembro de la comisión y del grupo de usuarios BIM Euskadi y coordinador de la comisión permanente BIM en FISEG, nos va a realizar su presentación. David, por favor. Venga, suerte. Buenos días. Yo voy a hablar de una de las dimensiones, como bien dice Fernando, la primera de ellas, el 3D, el modelo tridimensional. Os voy a contar brevemente los pasos que hemos seguido durante estos últimos años, porque no ha sido rápido ni sencillo, hemos ido dando pequeños pasos uno tras otro. Empezamos en el año 2013, en plena crisis, apostando por pequeños proyectos en EDARES,
utilizando Revit, ya que era el camino natural después de utilizar AutoCAD y la metodología de Autodesk, que está muy, muy implantada. Después pasamos a hacer algunas familias paramétricas que nos facilitaban obtener mediciones sencillas de volúmenes, de cuantías. Más adelante hemos pasado a hacer modelos de LODs o niveles de definición gráfica muy elevados, porque en determinados casos han sido necesarios, algún cliente nos lo ha requerido. En 2016 pasamos a implementarlo en infraestructuras lineales sencillas. No siempre es fácil porque BIM proviene del mundo de la arquitectura y de building, entonces trasladarlo a infraestructuras lineales no es tan sencillo. Ya el año pasado hemos empezado a utilizar precisamente nubes de puntos para modelar tridimensionalmente y este año hemos llegado a proyectos complejos con información asociada. Para modelar un elemento tridimensional puedes partir de una información existente o no. ¿Qué pasa si tienes información existente? Pues que es una ventaja. Esa información puede ser unos planos constructivos, unas especificaciones técnicas, pueden ser simplemente visitas de campo, fotografías, ortofotos, pero recientemente el mercado tiende a utilizar nubes de puntos, como veis en la imagen, para posteriormente obtener un modelo tridimensional. En otras ocasiones no se dispone de ninguna información. No es tanto así. Partimos de cero y siempre al menos tenemos un emplazamiento y una topografía en la que basarnos. También se ha hablado antes de lo que es el BEP, el plan de ejecución BIM, porque es importante saber quién, qué, cómo y cuánto vamos a modelar. Eso está recogido en ese BEP. En él, además de hablar de roles, etcétera, se habla de los niveles de detalle. En el ejemplo de arriba podéis ver, a lo mejor no lo apreciáis muy bien, pero sería un nivel medio a la izquierda y un nivel alto de modelado tridimensional a la derecha. Pero sobre todo aparecen nuevos procedimientos que llevan implícitos nuevas formas de intercambiar información internamente en el equipo de trabajo, también externamente con los clientes. Aparecen nuevos softwares, aparecen también nuevos roles, aparece la palabra modelador, que hasta ahora no aparecía, era más bien delineante. Y a veces también hemos tenido casos especiales, como el de abajo a la derecha, en el que un cliente disponía de los planos de despiece del armado de un puente bastante complejo, pero a pesar de ello quería que le modeláramos ese armado en 3 dimensiones, entonces pues, somos capaces de hacerlo igualmente. Es muy importante saber cómo vamos a organizar esos modelos, porque no son simplemente un modelo tridimensional para usar una vez, van a recorrer todo el ciclo de vida del activo. Esa organización se puede basar en distintos elementos, como son las disciplinas, los softwares, los agentes involucrados, las etapas del ciclo de vida. ¿Para qué? Para llegar a un proyecto único, a un proyecto o a un modelo federado que permita, como decía, aplicar los posteriores usos BIM. El primero y el más llamativo es la visualización, porque es lo que entra por los ojos y es lo que a todo el mundo le llama la atención. Tú ves un modelo tridimensional y te facilita la compresión del modelo, así como el diseño. Pero después el mercado demanda otros usos que se van a hablar y los compañeros de las ponencias posteriores lo explicarán perfectamente, como son la detección de interferencias, la simulación de fases de obras, el 4D, la obtención de mediciones y presupuestos o, en casos en los que se producen modelado de elementos muy repetitivos, hemos usado programación. Como para muestra un botón, os voy a pasar a enseñar algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho y que algunos vais a poder visitar esta tarde. En primer lugar, empezamos por la estación de bombeo de Etxebarri. Este modelo tridimensional se hizo una vez finalizado el proyecto. No se ha hecho en estos últimos años, ya tiene una cierta edad, entonces el objetivo únicamente era la visualización tridimensional, unas infografías tanto del aspecto exterior de la estación como del interior. Sin embargo, este otro ejemplo, que es el frontón del casco viejo de Bilbao y el edificio multiusos anexo a él, ya sí que se hizo en BIM porque tenía que emplazarse en un lugar muy singular, que es el casco viejo de Bilbao. Debido a las obras de una de las nuevas líneas de metro de Bilbao, se demolió ese frontón y este es un proyecto que hemos realizado que sustituye dicho frontón. Y aunque en las imágenes no veis muy bien el frontón, en esta de aquí abajo podéis ver un poco la contracancha y
la cancha, perdón, y el graderío. Este proyecto lo conoce nuestro moderador tanto como yo o más. Es uno que estamos a puntito ya de terminar, le falta el lazo. Es el cubrimiento y desodorización del reactor biológico número 4 de la EDAR de Galindo, que también podréis visitar esta tarde. Aquí ya hemos usado una nube de puntos que el consorcio nos entregó para modelar, usando dicha nube, además de los planos del proyecto constructivo y de las build, pero sobre todo, para lo que más lo hemos usado es para analizar las distintas alternativas de ese sistema de desodorización. Las instalaciones existentes, así como el diseño de la cubierta, que es muy singular, y como el objetivo de intentar hacer un sistema que cumpliera una serie de requisitos, nos ha sido necesario, casi obligatoriamente, el 3D. En 2D habría habido un número de indefiniciones bestial. Por último, os enseño un proyecto que está actualmente vivo, que es la remodelación del edificio de ozono y los filtros de carbón activo de la etapa de venta alta. Aquí nosotros obtuvimos la nube de puntos con láser escáner, tanto del exterior del edificio como del interior del edificio. A partir de esa nube de puntos hemos ido modelando, como veis en las distintas imágenes. Y como os decía, actualmente es un proyecto que está activo y que está en una fase, digamos, de estudio de alternativas. Lo que veis en la imagen es una de las distintas alternativas. El modelo tridimensional nos ha servido para ver la integración paisajística y ambiental de esa alternativa. Bueno, los modelos son muy llamativos, muy interesantes, pero no sirven de nada sin la información. Como ya han dicho antes y seguramente se repita posteriormente, la I de BIM es la clave. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de un calderín. Cuando antes un calderín eran 4 líneas dibujadas en CAD y ahora es un elemento tridimensional, no os quedéis con que es ese elemento tridimensional que está ubicado en su espacio. No es solo eso. Lleva asociada una información con una serie de parámetros o archivos adjuntos vinculados o fotografías que permiten que se pueda utilizar posteriormente en la fase de explotación y mantenimiento y, efectivamente, sobre el 3D puedan orbitar el resto de dimensiones para esa explotación y mantenimiento que antes ha recalcado el compañero. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, ahora llegamos al 4D. Sujetaos a los asientos que se van a empezar a mover y os puede salpicar por ahí algo de agua. Vamos a contar con las experiencias en planificación de modelos por parte de John de la Iglesia, gestor de producción y desarrollo de negocio y coordinador de la Oficina Técnica de Acción Agua. John. Gracias. O si quieres, déjalo aquí. Bueno, Egunon Danorik, buenos días. Yo, antes de empezar con mi presentación, pues querría presentar un poquito lo que es Acción Agua. Acción Agua, somos una empresa líder en el sector del tratamiento de agua. Tenemos capacidad para diseñar, ejecutar y operar plantas de tratamiento de agua potable, de agua residual y plantas de desalinización, con tecnología por ósmosis inversa. Tecnología también de la cual también somos líderes a nivel mundial. En Acciona hacemos una firme apuesta por la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías, así como de la calidad en la ejecución de sus diferentes áreas de actividad. Aquí podéis ver unos pequeños números que demuestran que sabemos de lo que hablamos. Que me perdone un poquito Xavier, que fue el primer locutor que tuvimos ayer que habló de la humildad. Esto de ser humilde y de Bilbao, pues como que no va muy bien, ¿no? Bueno. Terminada la presentación, vamos a empezar con lo que es el BIM 4D. Básicamente, el BIM 4D se trata de aportar la dimensión del tiempo a lo que hasta ahora se podía considerar que es estático, el modelo 3D. De esta forma nos va a permitir definir las fases del proyecto, establecer su planificación temporal y además hacer distintas simulaciones dependiendo de pues, lo que nos interese sacar. Es decir, con el BIM 4D los objetos, además de las 3 dimensiones temporales, lo que es el 3D, también asumen una dimensión temporal. Esta dimensión temporal en el BIM identifica todas las acciones relacionadas con la planificación de las actividades o el cronograma de la obra.
Y nos va a permitir también, estamos hablando siempre de BIM, que todos los participantes del proyecto puedan ver y seguir el avance de las actividades. En el control de los tiempos de ejecución, el BIM puede proporcionar datos que pueden ser utilizados por las aplicaciones dedicadas a la gestión de trabajos, lo que nos va a permitir la optimización de la planificación y la gestión de los proyectos de la ejecución en la obra. Gracias a esta cuarta dimensión, conectado todo esto al modelo tridimensional, nos va a permitir crear un timeline y poder jugar pues, de manera muy rápida en cambios y de forma muy intuitiva. No es una novedad que, a pesar de que parezca un aspecto más relacionado con el diseño, tengamos la necesidad de planificar el tiempo. Conocemos los métodos que tradicionalmente hemos utilizado en la construcción para planificarlo hasta ahora. Pues, ¿quién no ha oído hablar del diagrama Gantt, el diagrama de PER? Y también vemos los problemas que hasta ahora hemos tenido. Pérdida de información en la transmisión de datos entre el diseñador y la construcción, falta de comunicación entre jefes de obra y proveedores, la llegada a tiempo y la organización adecuada del material a la obra, o no te llega nada o cuando te llega todo de golpe. Para planificar un proyecto de la mejor manera es necesario analizar cada una de sus fases. Los proyectos son complicados y el uso de las nuevas herramientas, lo siento, estoy un poco nervioso. El uso de nuevas herramientas, especialmente de nuevas metodologías, surge para dar respuesta a la necesidad de reducir, gestionar y reorganizar el tiempo del contrato de manera dinámica y abierta a evaluaciones analíticas. Siempre quiero hacer un hincapié con lo de las metodologías porque si recordamos, BIM es un 10% tecnología y un 90% sociología. Es decir, las metodologías es la parte fundamental de cualquier BIM, independientemente de la dimensión de la que estamos hablando. Pues el modelo BIM integrado con el diagrama Gantt nos proporciona datos relacionados con partes del proyecto y las fases de objetos, permitiéndonos verificar qué actividades serán gestionadas y en qué tiempos, desarrollar escenarios de análisis para actividades específicas y obtener una visión general constantemente actualizada. Esto es muy importante, cosa que anteriormente con los métodos tradicionales no teníamos. Para planificar un proyecto de la mejor manera es necesario analizar cada una de sus fases. Los proyectos son complicados y contemplan la ejecución de numerosas actividades que sin una adecuada organización serían difíciles de realizar. Para ello disponemos de la herramienta WBS, que es Work Structure Breakdown Structure, que es desglose estructurado del proyecto, que se trata de una metodología, como no, desarrollada en los Estados Unidos y que permite estructurar y definir las actividades de un proyecto, dividiéndolo en componentes de mayor detalle, planeados específicamente para poderlos conectar con cada elemento del modelo 3D. Es decir, básicamente lo que hace es ayudar al Project Management en la definición y organización de las actividades en proyectos, especialmente en los complicados. Por lo tanto, con la metodología WBS, el proyecto se divide jerárquicamente en componentes, por ejemplo, sus objetos, actividades y tareas. Siguen un enfoque top-down. Es decir, empieza por las macrotareas y se va reduciendo y especificando hasta bajar a las más pequeñas. Se representa de dos formas, dos formas o varias. Las más clásicas son o forma gráfica, en estructura de árbol, o en forma descriptiva, estructura de índice. No hay un número definido de niveles. La descomposición depende de la complejidad del proyecto y finaliza siempre en el último nivel, que nos tiene que permitir, sin lugar a dudas, describir perfectamente cada labor a realizar y permite también la atribución de la responsabilidad ejecutiva a esa tarea. Para que una WBS produzca resultados concretos es necesario que el objeto a alcanzar sea claro ya desde las fases preliminares del proyecto y identificar básicamente lo que se llama paquetes de trabajo. Para que esta descomposición pueda ser definida como óptima, cada paquete de trabajo pues, debe de ser descrito de una manera clara y concreta, diferenciado de otros paquetes de trabajo, prever la asignación de una tarea o actividad a un solo responsable, describir de manera unívoca cada trabajo a realizar
Y el paquete de trabajo tiene que ser capaz de identificar todas las actividades, los insumos necesarios para llevar a cabo el trabajo, la descripción de los resultados esperados, los recursos necesarios, importante fecha de inicio, finalización de los trabajos, los deliberables, las actividades que no están incluidas y las responsabilidades de la tarea. Como pues una imagen vale más que 1000 palabras, pues ¿me cedes? Sí, pues aquí podemos ver lo que es un caso real en donde hemos aplicado todo lo anteriormente explicado. Esto es un pozo de captación de una planta de tratamiento de agua potable que hemos diseñado, que estamos ejecutando actualmente en Panamá. Y bueno, ahí podemos ver lo que son los paquetes de trabajo en timeline que he nombrado anteriormente, cómo va avanzando, cómo el cronograma de la obra va pasando semana a semana. Esto es un poco Hollywood Bean, ¿no? Pero está. Esto es lo que sale directamente sin mucha más manipulación del trabajo del software que usamos. Esto lo podría hacer cualquier técnico, lo cual también pues, es lo que explicaba, es muy intuitivo y las modificaciones o cambios pues, son verdaderamente intuitivos. No sé si me estoy pasando el tiempo. 1, 2, 3. Bueno, cuando queréis lo podéis cortar. Modelo 3D con tuberías, el hormigón y la instalación. Bueno, ahora nos damos aquí un golpe con la puerta. Bueno, y aquí el anagrama de Acciona en otro baño de humildad. Ya está. Es que ricasco. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Me ha gustado mucho el último vídeo, sobre todo pensando también no en obras nuevas, sino también en reformas de instalaciones existentes que te pueda permitir ver las planificaciones de obra para que tu obra no pise a la instalación existente, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora para la dimensión 5D, control de mediciones y presupuestos, nos va a acompañar Adolfo Gutiérrez. Adolfo es arquitecto superior por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y Master FAC Academy por el MIT sobre prototipado digital y fabricación digital. Actualmente trabaja en el Departamento de Innovación y Transformación Digital de Ferrovial Agromán como responsable de implementación BIM en proyectos de obra civil y edificación en España y en Portugal. Adolfo, por favor. Muchas gracias. Tienes el mando allí, ¿eh? Vale. Bueno, muchas gracias a EAS por la presentación. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es Ferrovial Agromán y dentro de la empresa de Ferrovial como grupo a qué se dedica. Bueno, como seguramente muchos sabéis, Ferrovial Agromán es una de las empresas constructoras dentro del Grupo Ferrovial. Dentro del Grupo Ferrovial estamos dedicados al diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras y dentro de todo el Grupo Ferrovial, pues entre Ferrovial Agromán, Cadagua, que presentará más tarde, pues somos algunas de las empresas constructoras. No solo por el hecho de ser una empresa constructora en la que participamos principalmente en diseño y construcción, sino por el resto de las empresas hermanas que tenemos como Cintra, Ferrovial Servicios o Aeropuertos. El acrónimo de BIM, que ya lo han definido anteriormente, que estaba muy enfocado inicialmente a edificios y ahora está un poco más enfocado también englobando infraestructuras.
Dentro de Ferrovial pues no nos gustaba tampoco el acrónimo de BIM porque no hacía referencia a lo que realmente hacía nuestra empresa, que principalmente eran infraestructuras. Y bueno, pues al mundo de los acrónimos de BIM que ya existían, pues sumamos uno nuevo dentro de la compañía, que era el concepto de FILM. FILM no es más que la metodología que se está implementando dentro de Ferrovial como la metodología BIM adaptada a nuestro negocio y corresponde más a las siglas de Ferrovial Agroman Infrastructure Lifecycle Management. Es decir, no solo los beneficios que estamos viendo en la parte de diseño y construcción de Ferrovial Agroman, sino cómo gestionamos esa información, ese traspaso de información al resto de nuestras empresas hermanas. Bueno, como me ha tocado la tarea de definir qué es esto del 5D, quería definir que bueno, pues dependiendo de la fase en la que estemos, vamos a hablar de una parte de mediciones, de cuantificación, pero también, por supuesto, de los costes. Aunque nosotros principalmente estamos en las fases de diseño y construcción, también bueno, en la parte de licitación utilizamos los modelos para presupuestación o estimación de mediciones. Bueno, aquí son algunos de los conceptos o procesos que entiendo que el 5D está asociado en cada una de las fases del ciclo de vida de una infraestructura. Y vamos a ir pasando por algunos ejemplos que tenemos en España y fuera, donde hemos utilizado este proceso o este uso BIM del 5D. Bueno, para empezar, en fases de licitación, en tempranas fases donde vamos a estudiar el proyecto, aquí vinculo mucho también la parte del 4D, que creo que en fase de ejecución y el 4D y el 5D van muy ligados, sobre todo para el control del avance del proyecto, estimaciones de costes, previsiones de compras, etcétera. Bueno, pues en un EDAR en Andalucía utilizamos en fase de licitación para una planificación visual, interferencias de operación de las distintas abastecimientos de maquinaria y de acopios de materiales, y también una serie de comprobaciones de mediciones, que es principalmente el uso 5D que se le dio en esta fase. Otro ejemplo aquí también muy cercano, que se estudió también el tanque de tormentas aquí de Galindo, pues de nuevo se utilizó también para la planificación visual, para entender los tajos que se iban a ejecutar en los distintos tiempos, para tratar de optimizar esos tiempos y también para estudiar las distintas alternativas que se podían plantear de cara a la ejecución, optimizar el proceso de ejecución y, por supuesto, intentar optimizar el acopio de materiales, recursos y optimización del precio final por el que se iba a apostar. De nuevo, pues una serie de imágenes que se extrajeron de esos distintos modelos que se utilizaron para esa fase de licitación. Cuando entramos ya en la fase de ejecución, bueno, hemos dicho que el 5D para nosotros en la obra es un control de avance de obra. Ese control de avance de obra lo que mezclamos es esa estimación de mediciones, esa medición más precisa que podemos sacar de los modelos BIM, pero también lo tenemos que asociar de nuevo al tiempo. ¿Para qué? Para poder hacer un control de producción de mes a mes, un control de certificaciones a final de mes con el cliente, estimaciones precisas que ya podemos utilizar para temas de costes o de compras de materiales y por supuesto, acopios. Aquí, en este caso, en el EDAR de Aulesti, en Vizcaya, no, perdón, esto es en Guipúzcoa, Vizcaya, perdona. Bueno, pues la parte que utilizamos principalmente del 5D fue la parte durante el proceso de obra. En el siguiente caso, en el EDAR de Munitibar, que estamos ya en proceso ya está en proceso de ejecución y en fase de diseño se ha utilizado para presupuestación y mediciones, pues ya hemos podido preparar el modelo, que es una de las, yo creo, de las partes más complicadas en fase de diseño, utilizar el modelo realmente para sacar un presupuesto y sacar unas mediciones del proyecto. Una vez que ya obtienes un modelo que ya está estructurado con esa estructura de desglose de costes, hemos hablado antes del Work Breakdown Structure, pues ahora sería el Cost Breakdown Structure de la estructura de presupuesto,
ese modelo en fase de obra es muchísimo más útil, mucho más preparado y mucho más ágil la obtención de sus mediciones y costes y, por tanto, el uso en temas de producción o certificación. Un caso un poco más lejano, pero bueno, de los más impresionantes que tenemos en Ferrovial, que es el caso del Thames Tideway en Londres. Bueno, pues esto, para los que no conozcáis el proyecto, es un gran túnel que se ejecuta con 2 tuneladoras y que, bueno, pues es un proyecto muy complejo en el centro de Londres que pasa por debajo del Támesis. Y bueno, pues en este ejemplo pues utilizó, las imágenes que veis son muy enfocadas al 4D que se ha comentado antes, pero todos esos avances de obra y esas fases intermedias que se reflejan en el modelo, pues están asociadas a un coste, a un precio y, por supuesto, a una medición. Entonces, pues algunos de los usos que se han dado pues es para el seguimiento de costes del proyecto, planificación y cash flow de los costes que se van a prever y previsión de compras y acopio de materiales. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Vamos a seguir avanzando. Recordaros también que aunque cada dimensión tenga un número mayor, no quiere decir que luego alguien tenga que pedirlas en orden, ni mucho menos, ¿no? Cada uno tiene que ver luego el uso que le va a dar a la metodología o al modelo BIM. Ahora vamos a ver la dimensión sexta, 6D, sostenibilidad. Todavía nos queda otra. Y la va a presentar Blanc Beristain de la Rica, arquitecto máster en medio ambiente y arquitectura bioclimática y doctor en ingeniería. Él es responsable actualmente de edificación sostenible en IDOM. Blas, por favor. Tienes el mando, tienes ahí. Vale. Hola, buenos días. Bueno, vamos a contaros cómo entendemos nosotros en IDOM la dimensión 6D, entendida, como hemos dicho antes, como esa metodología de colaboración entre las diferentes disciplinas. Entonces, hemos visto esas primeras dimensiones, segunda, la idea, el boceto, el modelo, el tiempo, el coste, bueno, y lo que viene siendo la dimensión 6D, que habitualmente se llama sostenibilidad. A mí no es un nombre que me guste mucho, porque en realidad lo que estamos haciendo es optimizar el proyecto, ya sea un edificio, ya sea una infraestructura, construida desde la fase de diseño. Estamos simulando, estamos probando, estamos testando para hacer esa optimización, que será energética, de recursos, de ahorro de agua, de diferentes disciplinas, ¿no? Porque cuando hablamos de sostenibilidad, realmente el indicador más claro de sostenibilidad es el análisis de ciclo de vida. Cuando hacemos un análisis de ciclo de vida de un producto, de un edificio, una infraestructura, estamos analizando toda su vida, digamos la fase de construcción, explotación y demolición. Generalmente en las infraestructuras, como puede ser una planta de tratamiento de agua, en un edificio, la fase de explotación es la fase más importante, porque es en la fase, construimos el edificio en X años, pero durante 30, 50 años vamos a estar utilizando ese edificio, ¿no? Entonces, es ahí donde verdaderamente ocurren esos consumos, esos aspectos de consumo de recursos. Generalmente, hoy en día, la fase de medir estos indicadores en la fase de construcción y demolición es complejo porque no tenemos suficientes datos de energía gris embebida en los materiales, etc. Se está trabajando en ello, pero todavía no están disponibles. En cambio, en la fase de explotación pues es bastante sencillo. Por ejemplo, los consumos de energía y agua tenemos facturas y son objetivamente cuantificables. Nosotros en IDOM entendemos que hoy en día, entre todo ese humo que se vende con la sostenibilidad, que nos compramos una nevera y es sostenible, un coche es sostenible, ¿no? Pues tenemos que hablar de datos. Objetivamente decir, mi producto es sostenible en estos campos por estas razones. Entonces, en este momento nosotros nos centramos, consideramos que las prioridades son la fase de explotación, que es objetivamente cuantificable, por ejemplo, consumo de energía y agua, pero no podemos olvidar aspectos como la fase de construcción y la fase de demolición, con reduciendo la gestión de los residuos o haciendo una total gestión de residuos en estas fases y utilizando materiales de bajo impacto ambiental. El objetivo, pues, como siempre, conseguir un producto que sea bajo en energía, bajo en agua, bajo en recursos. Claro, realmente, cuando aplicamos estos conceptos tan etéreos a un proyecto, pues se suele hablar de las siguientes categorías, ¿no? Podemos hablar de energía, de agua, de movilidad, de confort, de seguridad, de residuos y de impacto ambiental.
Generalmente, todas las certificaciones como el LEED, el BREEAM, que son certificaciones internacionalmente reconocidas, contemplan como estos capítulos. Pero también, ¿cómo llevamos esto finalmente a esa sexta dimensión del BIM en el proyecto, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que, sobre todo, lo importante es esa retroalimentación del modelo BIM. Porque es verdad que ya se habla mucho y lo hemos visto, ¿no? Que al final el BIM no tenemos por qué estar hablando de un modelo geométrico solo, es información que se mete a ese modelo BIM, ¿no? Pero a nosotros en el 6D nos parece que es muy importante esa conexión verdadera entre el modelo y la simulación que vamos a realizar. Os vamos a contar dos proyectos representativos diferentes que hemos tenido. En este caso, el primero es el Metro de Riad. El Metro de Riad es un proyecto, nosotros hemos desarrollado la línea 3 con toda la infraestructura de línea de metro, las estaciones y las cocheras. Es un proyecto en el que no tenemos por parte del cliente ninguna petición de hacer BIM de ninguna clase, pero entendemos que al hacer las estaciones, las instalaciones son tan complejas, tenemos que meter tantos conductos en espacios tan reducidos que vemos necesario hacerlo en 3D para intentar minimizar esas interferencias entre arquitectura, instalaciones y estructura. Entonces, surge de una necesidad propia nuestra, pero en el momento en el que vamos generando esas salas de máquinas, pues vamos viendo que es interesante hacer el resto del edificio, ¿no? El resto de la arquitectura y la estructura. Entonces, lo vamos desarrollando. Entonces, una vez que ya tenemos todos esos modelos, decimos, bueno, generalmente nosotros en todos nuestros proyectos hacemos simulaciones energéticas, simulaciones de incendios, simulaciones de flujo de personas, pero lo interesante aquí es que decidimos hacerlo desde el propio modelo BIM. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo del Pathfinder en el que estamos analizando cómo funciona nuestra estación o cómo va a funcionar en el futuro una vez construida desde la fase de diseño. Con el Pathfinder empezamos a buscar y vemos qué hipotético recorrido van a llevar o van a tener las personas allí en caso de incendio o de evacuación, ¿no? Entonces, pues se va viendo los minutos, cuál es la hipótesis, algunos se ve también despistado que va cambiando de puerta. Son software que no son nuevos, estos software ya existen. Aquí la única innovación es que esto procede del mismo modelo. Lo mismo con incendios, por ejemplo. Aquí estamos analizando cómo se va a comportar temperaturas de aire y luego veremos humos en esta estación, ¿no? Se determina dónde está el foco del incendio y se va analizando pues, cómo va subiendo la temperatura, cómo va habiendo una mayor concentración de humo, y esto nos permite detectar si el diseño tiene fallos o puede ser optimizado para mejorar en estos aspectos que son pues, la seguridad vital en un proyecto, ¿no? Y ahora vamos a hablar de otro proyecto. Este es un caso de un edificio en el que, en este caso, es una institución pública europea y es muy exigente en lo que pide y teníamos que hacer por contrato 3D, 4D y 5D. Pero por otra parte también teníamos que hacer una simulación energética. Entonces decimos, bueno, pues oye, vamos a ir a por el 6D, ¿no? Este desde luego va a ser nuestra referencia estrella y si podemos hacer esto, pues podemos hacer cualquier cosa. Empezamos a mirar qué referencias hay de 6D verdadero en el que el modelo verdaderamente o el 6D procede del modelo y hay esa comunicación directa, y la verdad es que hemos visto que hay muy pocas, nosotros no hemos encontrado nadie que lo haya hecho o lo haya contado, ¿no? Entonces estábamos un poco decidiendo si nos metíamos o no. Este es el edificio, hemos hecho esa exportación y a día de hoy sabemos que podemos hacerlo, pero hemos entendido por qué nadie lo está haciendo en este momento, o muy poca gente. Primero, nosotros en este caso, para este proyecto como es de arquitectura, hemos utilizado el Revit, si no podríamos estar utilizando el Ecosim o otro software, y del Revit exportamos el modelo en GBXML al Design Builder, que es con el programa que hacemos las simulaciones energéticas en este caso. Entonces, todas las propiedades de geometría y de materiales vienen del propio modelo Revit. Y los inputs los metemos en el Design Builder a través de ya programación con Excel. Ya empezamos a decir, esto no parece fácil, porque, como veréis, estas flechas de aquí solo van en este camino, ¿no? Del Design Builder sacamos los resultados, los procesamos y ya a través de Excel los volvemos a meter al Revit. Y con estos cálculos o con estos datos que vienen de aquí podemos hacer el resto de cálculos que tienen que ver con el dimensionamiento de instalaciones. Y entre estos dos software sí que tenemos una retroalimentación continua, pero entre estos dos no. ¿Qué es lo que pasa? Que verdaderamente en el 6D, en cuanto a energía se refiere, pues estamos a las puertas de lo que viene. Hay muy poco desarrollo. Todos los software ya indican, ¿no? que no, nosotros importamos de Revit y además lo puedes exportar. Y es verdad que se puede hacer, pero con muchos pasos entre medio. El propio Revit tiene unas herramientas de simulación energética, pero no son suficientemente potentes. Entonces, en unos años esto cambiará. En este momento, un
una simulación energética detallada se puede hacer y, de hecho, nosotros lo que hemos visto es que para este proyecto, que son 54.000 metros cuadrados y 1.700 salas, no hubiésemos podido hacerlo directamente en el software que utilizamos habitualmente, porque es extremadamente complejo. Entonces, esa decisión que tomamos de hacerlo en 6D, en nuestro caso, ha sido acertada para este caso. Y aparte de eso, hemos hecho un análisis de ciclo de vida que viene del propio modelo BIM y podemos analizar pues, todos los materiales y todos los sistemas constructivos, el impacto que tienen en el ciclo completo, ¿no? Entonces, el tipo de simulaciones que hemos podido hacer, pues bueno, desde analizar ese value engineering, de ver si podemos jugar con las diferentes protecciones solares en las diferentes fachadas del edificio, o un análisis energético y de confort en las que sala a sala podemos ir viendo qué temperaturas se alcanzan y determinar si es necesario poner más aislamiento, menos aislamiento, un tipo de vidrio, otro tipo de vidrio, ahorrar dinero en una parte porque no es verdaderamente efectivo, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer con este 6D. Y luego en este proyecto también hemos hecho ese análisis de ciclo de vida en el que del propio, este es un software que se llama, perdón, es de la empresa, es OneClick LCA, es el propio software, la empresa no me acuerdo ahora cómo se llama, aquí vimos OneClick LCA, esto es de la propia página web, pero es una plataforma web en la que nosotros cogemos el modelo BIM, que en este caso viene del Revit, pero también puede venir del Design Builder, de la EcoSim, y metemos toda la información de los materiales que ya está metida en ese propio software base BIM, de ahí se exporta a la plataforma web y con ella vamos determinando qué materiales se han utilizado y podemos hacer un análisis de ciclo de vida completo de todo el edificio, llegando hasta el punto que queramos. Y nuestras conclusiones, pues bueno, el 6D va a llegar, estamos en fases muy tempranas, pero en determinados proyectos consideramos que la optimización a nosotros nos ha permitido no tener que hacer un modelo, digamos, de arquitectura, otro para el cálculo de iluminación natural, otro para el cálculo energético, ¿no? Todo lo hemos hecho en un mismo modelo y a nosotros nos ha merecido la pena y la optimización de horas de trabajo pues ha sido muy satisfactoria. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Blas. Me ha gustado mucho la innovación que habéis aplicado sobre esta dimensión y sobre todo el abanico de posibilidades que se abre, ¿no? Como última dimensión, la séptima, José Miguel Villoso, gerente de operación y mantenimiento de Acción Agua para todo el ciclo integral del agua, nos va a contar su experiencia en contratos de operación y mantenimiento tanto de DARS y ETAPS, tanto nacionales como internacionales, aplicada a la metodología ABIM. José Miguel, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, primero de todo, agradecer al resto de ponentes que vayan pensando en la operación y mantenimiento. Es algo que nosotros que estamos al final de la línea, es bueno escuchar que Santos o que Fernando están pensando en nosotros. Gracias por eso. Bueno, muchas de las cosas que yo voy a contar ya han sido contadas, pero bueno, voy contando. ¿Qué es el BIM? El BIM 7D. Estamos al final de la cadena, somos los últimos, somos el BIM para el Facility Management Applications. Se utiliza o se usará, mejor dicho, para gestionar un proyecto durante toda su vida útil y nos permitirá a los participantes de los diferentes proyectos pues eso, extraer y almacenar la información de aquellos activos que necesitemos para gestionar. El estado de dicho activo, especificaciones técnicas, requerimientos de mantenimiento, manuales, periodo de garantía, etc. ¿Cómo gestionar el BIM 7D? Evidentemente necesitaremos conexionar ese modelado BIM con nuestra plataforma de Facility Management y de Asset Management para tener una visualización, un control y una gestión del modelo con una extracción y actualización de todo tipo de tablas, datos, etc. Evidentemente toda esa información es necesaria y el software tenerlo en una nube, en un servidor que, que nos ayude a poder trabajar con todo ese volumen de información y evidentemente mantenerlo vivo. ¿Cómo empezar? Para mí hay dos puntos principales. Primero necesitaríamos desarrollar una estructura desglosada de trabajo. Dicha estructura tiene que ser proporcionada por el cliente y debe seguir unos estándares definidos, un poco lo que decía Santos al principio con el tema de la documentación y demás, o Fernando, ¿no? Para cada activo deberíamos definir estas definiciones gráficas, esa información, esa documentación, ese nivel de asociación o clasificación para que el software pueda leerlo y pueda trabajar con ello. Como segundo punto importante, para mí vital, es cuál es el formato de intercambio de esa información BIM para llevarla al Asset Management.
El COBI, por ejemplo, pues es un estándar internacional que he usado y he hablado ya en estas ponencias, o el Revit, que lo acaba de hablar el compañero del 6D. ¿Cuál es el tema? Que hay programas de gestión que sí que leen y otros programas de gestión que no los leen. Por eso será necesario buscar un software que se adecue a toda esta información y a todos esos softwares. Aquí podemos ver diferentes programas, algunos de ellos ya han sido mencionados. Y lo que hemos hecho es hacer un barrido sobre todos aquellos programas de Asset Management que nos den una idea de con cuál podríamos llegar a trabajar o con cuál no podríamos trabajar desde un punto de vista de la obra civil. Es algo que el compañero Fernando nos ha ayudado en esto para identificar cuáles tendrían una integración con modelos BIM, por ejemplo, el Ecodomus, el IBM Máximo, el UBIM o el Archibus. Los otros sí que tienen funcionalidades, pero pues tendrían que desarrollar esa integración de modelos BIM. Entonces, vamos a la parte de operación y mantenimiento. Nuevas instalaciones. Ojalá lleguen pronto y podamos desarrollar pues, con un modelo BIM 7D todas esas instalaciones y bueno, pues sea todo lo que nosotros esperamos que sea BIM. ¿Cuál es el problema? Que estamos al final de la cadena y todavía no ha llegado. Ya lo siento. Esperemos que todo esto vaya rápido. Entonces estamos, perdona por haber tachado el 6D, no era mi intención, pero ahí estamos. Entonces, eso sería el futuro. En las existentes, claro, nosotros gestionamos instalaciones y, bueno, se gestionan y la calidad del agua tratada, tanto en residuales como en potables, pues suele ser buena. Y para eso, bueno, pues usamos diferentes programas que tendrán que ser o bien adaptados para funcionar con BIM o viceversa, el BIM tendrá que funcionar con estos programas. Pero, por ejemplo, aquí en el consorcio se utiliza el Prisma 3 para lo que es Asset Management, la gestión documental. Nosotros utilizamos el D2 y el Wonderware. Lo bonito sería tener, perdona que lo diga así, ese Wonderware metido con BIM y tener toda esa información que te da el SCADA día a día gestionada también con un modelo único, ¿no? Entonces, es necesario, evidentemente, para nosotros una instalación ya existente, como habéis visto Galindo, no es que sea lo que nosotros operamos aquí, porque es bastante más pequeño, pero sí que es así, necesitamos pasar de ese 3D al 7D, porque no tenemos información ni del 4D, ni del 5D, ni del 6D. Necesitamos escanearlo, registrarlo, modelarlo y llegar a un diseño 3D BIM, como nos ha explicado antes Cristina. ¿Para qué? Pues para llegar a ese BIM 7D. Esto es una instalación real de la industria, no es de agua, desgraciadamente, pero sí tiene que ver con agua. Sí tiene que ver con unas bombas de servicios en las que ya está metido dentro de ese BIM y Asset Management todo junto, donde podemos codificarlo, podemos agregar información de todo tipo, con fotos, vídeos, documentos, manuales, etcétera, que nos ayuden a diferentes partes de la organización, de la gestión del contrato o de la instalación, a tomar decisiones sobre un mismo activo en diferentes momentos o al unísono. O sea, puede ser el jefe de planta, el oficial de mantenimiento o el operador, el que actúen sobre cada equipo con diferentes plataformas, bien sea el ordenador, tablets o el móvil. ¿Qué ventajas vemos? Pues que la información estará disponible en todo momento y en un único modelo, eso sobre todo, tiene que ser un único modelo, que la información la podremos ver desde cualquier dispositivo, que visualizaremos estados y progresos al instante, que podremos compartir notas, ideas, etcétera, una agilidad en resumen, ¿no? Y reduciremos un riesgo de decisiones inciertas por la falta de comunicación entre los diferentes participantes en la gestión de las plantas. ¿Cuáles son nuestras experiencias? Bueno, no estamos en el 7D, ya lo he dicho varias veces, pero ahí vamos. Hace un año, una cosa así, tuvimos una necesidad en la EDAR de Covalom. Es una EDAR pequeñita, que era un biodisco, que bueno, por diferentes circunstancias era necesario remodelarla y hacer algo más actual. Y decidimos ir hacia un modelo MBR, diseñar, construir y ahora mismo operar una planta compacta, a nuestro gusto, como nosotros lo hemos querido, modelo MBR. ¿Y qué pasa? Que evidentemente nos hubiera gustado hacerlo en BIM, pero tiene un coste. Entonces, sí que lo desarrollamos como un proyecto convencional
Y ahora, pues gracias a, bueno, pues a la proactividad del ingeniero que participó en este proyecto y demás, pues estamos desarrollando la nube de puntos e intentando seguir esos pasos para luego poder ver qué podemos hacer con el programa de mantenimiento, con el Asset Management y poder bueno, pues vincular esos datos paso a paso. Y la segunda que hemos tenido, que fue la primera, fue lo que ha contado Cristina, el proyecto de Virtual Recap de Güeñes, que nos abrió un poco los ojos, no solo ya lo que Jesús, mi compañero Jesús os contará después de la realidad virtual y demás, que eso ya nos deja flipados, sino que la parte de la captura de datos y poder modelizar tu planta, la planta que tú estás operando, nos pareció súper interesante y tenemos que seguir trabajando en ello para, bueno, pues para poder conseguir que ese 7D sea realidad. Había preparado un vídeo que casualmente es el mismo que Cristina, así que bueno, pues lo dejo así y solo espero que entre todos podamos trabajar lo más rápidamente posible para que los operadores operemos en BIM 7D. Gracias a todos. Es que regreso. Gracias, José Miguel. Recuerda, aunque estés al final de la cadena, tú peléalo, que no van en orden. Bueno, para finalizar la sesión y que lleguemos antes al café, Gonzalo Pedraz, que es actualmente director del Departamento de Ingeniería y Oficina Técnica en Cadagua y es responsable simultáneamente de la implementación de sistemas BIM y estandarización de diseños, nos va a hablar del futuro de BIM, sus desafíos y oportunidades. Gonzalo, gracias. Gracias, Fernando. Gracias a la organización por invitarme a este evento tan interesante, ¿no? Se ha hablado tanto ya de BIM que a mí ya parece que voy a ser poco original, no me queda mucho ya que decir, ¿eh? Pues vamos a hablar de los desafíos del BIM, ¿eh? El futuro corre, como digo yo, como un cohete, ¿eh? Y hay que estar aquí haciendo equilibrio en la cuerda floja para estar al día, ¿eh? Perdón. Corre tanto que esto es una exponencial, ¿eh? Y ya hay más de 7D, ¿eh? Hay 8D, 9D, 10D. ¿Por qué hay esto? Yo no tengo experiencia, lo he leído con el Google, ¿eh? O sea, y no tengo experiencia en el 8D, 9D, 10D, ¿eh? Que ya es seguridad y salud, Lean Construction, que es quitar el SEO, quitar el residuo en la construcción, optimizar la construcción, y luego la construcción industrializada, ¿no? Robots y ese tipo de cosas. Pero corre tanto, pero echemos un poquito el freno y hagamos un vistazo a lo que hay, ¿eh? Como decía Fernando, somos todos eslabones aquí en el tema del BIM y mira, ese quesito rojo son las empresas que tienen bien implantado el BIM, según una encuesta que ha hecho aquí una empresa de Vizcaya, ¿eh? Un 15%. Las otras pues están trabajando en ello, como decía Aznar, ¿eh? Unas ya con un proyecto piloto, otras escogiendo software, ¿eh? Y las empresas negras todavía que no se han subido al carro. Hay que subirse al carro porque al final todos vamos a trabajar en BIM y necesitamos información en BIM unas de otras, ¿eh? Y dentro de esta vorágine, pues voy a hablar yo pues de lo que me dé la gana aquí, porque no es 7D ni 6D, pues hablo de lo que me parece a mí, ¿eh? El futuro, ¿eh? Bueno, realidad virtual y mixta. Esto pues es interesante. Ya la cosa ya no es de cazar Pokémon por la calle, ¿no? La realidad virtual aumentada pues tiene aplicaciones sobre todo en operación, en el 7D, ¿no? Tener en una tablet información del modelo 3D de una instalación y que te salga con un sistema de realidad aumentada, te diga dónde está físicamente el error de la máquina, pues es potente, ¿eh? Que no es nuestro campo, pero en el campo de la edificación, pues mira, visitar el piso piloto sin que esté construido el edificio no está mal, ¿eh? Y si nos bajamos una aplicación de IKEA, pues podemos ver los muebles que podemos colocar en nuestra casa antes de comprarlos, ¿eh? Esto, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Smart Cities, bueno, BIM casa mucho con esto. Como decía Santos, yo creo que el BIM y los modelos son un sitio donde meter información, son el avatar perfecto para hacer cosas después, que son pues inteligencia artificial, pues poner sensores en una ciudad y según cómo esté la contaminación, el tráfico, lo que sea, pues regular los semáforos y desviar el tráfico para otro lado que esté menos congestionado, por ejemplo, ¿no? Si te puedes dar al vídeo, no, al anterior, espera, perdón.
Ahí abajo a la derecha, el vídeo, lo de la derecha es un vídeo. Bueno, esto que es optimizar construcción, pues hombre, el BIM aquí nos puede haber una simbiosis muy buena, ¿no? Esto es un robot que coloca bloques, ¿no? Si este robot es autopropulsado, se coloca, por supuesto tiene que tener el modelo BIM metido, porque si no, no sabe dónde ir, ¿no? Y un sistema de geoposicionamiento pues se coloca, va recorriendo la obra, nos va colocando los bloques y no para comer el bocadillo el robot, ¿eh? Y además deja la pared bien vertical, ¿eh? No necesita plomada para hacer esto, ¿eh? Un máquina, ¿eh? Un máquina, ¿eh? Bueno, vamos a ver más de lo mismo que puede ser. Hay otro vídeo abajo a la derecha, ¿eh? Impresión de viviendas en 3D, ¿no? No he encontrado decantadores. Me hubiese gustado poner aquí un vídeo de la impresión de un decantador, pero no he encontrado, lo siento, ¿eh? Si veis ahí a la izquierda arriba, pues una casa que se ha hecho en Valencia este año, impresa en 3D. La verdad es que es horrible, parece la casa de los Picapiedra, pero bueno, es un empezar, digamos, ¿no? Aquí como desafío, pues metamos la ferralla en lugar de simple mortero, ¿no? Este vídeo es de una empresa china que dice que ha construido, pues no sé si 12 casas en 24 horas o 24 casas en 12 horas, no sé, yo no la compraría, ¿eh? Bueno, esto lo hicimos nosotros, esto ya está más que superado. Hacer piezas pues en mantenimiento de instalaciones, pues mira, te imprimes la pieza en tu planta, ¿eh? Si se te avería, pues la colocas, ¿eh? Esto es una prueba que hicimos con piezas de plástico, ¿no? Ahí en la desaladora de Melilla, la colocamos ahí abajo a la derecha, a ver si funcionaba. Bueno, pues si funcionaba, ¿por qué no? No hicimos la prueba en la zona de alta presión, por si acaso, ¿eh? Bueno, si imprimimos en metal, la cosa ya, pues podríamos ir a la zona de alta presión, pero bueno, la impresión todavía en metal a partir de polvo o de virutas de metal, para mí todavía es bastante complicada, ¿eh? La máquina que imprime piezas de metal podría ser esa que veis ahí, ¿eh? Pero bueno, esto yo creo que le queda recorrido, ¿eh? Voy a hablar de juegos, porque mi hijo juega mucho, ¿eh? Y yo creo que el BIM y los videojuegos casan fenomenal, ¿no? Y además hay una pasta, ¿eh? en videojuegos, de facturación. A mí me gustaría que hubiese un BIM Earth, ¿no? Igual que hay un Google Earth, un BIM Earth, ¿eh? Y pueda sobrevolar el mundo con todas las ciudades, ¿eh? Con maquetas BIM, ¿eh? Eso sería fabuloso, ¿no? Y este juego que juega mi hijo mucho, ¿eh? Es el Grand Theft Auto, ¿eh? Pues si estuviese todo el mundo con BIM Earth, podrías elegir la ciudad donde jugar, ¿eh? Esta ciudad donde se desarrolla el juego se llama Los Santos, como tú, ¿eh? Y digamos, emula la ciudad de Los Ángeles. A mí me gustaría, bueno, yo no juego, juega mi hijo, que pudiera elegir la ciudad, ¿eh? Me pongo a jugar en Bilbao a esto, ¿no? Y el juego consiste en robar un coche, ir a toda velocidad, chocar con todo, luego sacar un bazooka y reventar a todo lo que se menea, ¿eh? Esto es muy educativo, pero os aseguro que muy adictivo. Me quedo yo viendo cómo juega mi hijo, que vamos, me lo paso bien, ¿eh? Bueno, aquí, un desafío, sí. Vamos a ver, gente preparada en BIM. Hace falta gente preparada en BIM. Aquí ya amenaza el Ministerio de Fomento que a partir del 17 de diciembre de 2018 ya hay que aplicar BIM y para las infraestructuras ya el año que viene, que nos va a pillar, ¿eh? Pues va a hacer falta gente preparada. Y yo creo que esto es un campo, la gente tiene que prepararse en BIM porque hay muchas facetas del BIM, ¿eh? Hay muchas disciplinas, muchas dimensiones, como hemos visto, y además el software es muy variado, ¿eh? Hay mucha oferta de cursos, ¿eh? BIM y realidad virtual, BIM aplicado a Smart Cities, Data Hunter, programador BIM, planificador BIM, BIM legal, ¿eh? Me llegó hace 2 semanas o 3 una propuesta para que me apuntase a un curso de BIM, para que me haga un máster de BIM ahí en la Universidad Isabel I, ¿eh? Para masterizarme en BIM. Bueno, hay oferta formativa, hay muchísima, y lo que hace falta es gente que sepa, ¿eh? Porque el BIM no es que llega, ya está, nos arrolla, ¿eh? Y un último aspecto que quería hablar es lo que llamo yo los idiomas del BIM. ¿Qué software utilizar? Cuando implantas el BIM en una empresa, joder, a ver, ¿qué utilizo, no? Si tuviese que aprender un idioma, está claro, el inglés. Tenemos que aprender inglés todo, ¿no? Porque sin inglés no eres nadie, ¿no? Pero ¿qué software utilizo? Porque además la oferta, googleáis y es apabullante. Hay la tira de software. ¿Cuál es el bueno, eh? Bueno, pues hay muchas disciplinas, ¿eh? Hay obras
Hay edificación, hay obras singulares, hay puentes, hay depuradoras, hay cables, que es una disciplina común a muchas otras, hay infraestructuras. ¿Qué elijo yo de todo lo que hay por ahí? Aparte hay dimensiones, ya no solamente es hacer la maqueta, el modelo, es que hay que hacer planificación, hay que asociarle bases de datos, hay que asociarle presupuestos. Y una cosa que no es baladí, la gestión documental, porque la gestión documental en sí es un desafío. Si le añadimos el BIM, le añadimos una derivada al desafío de la gestión documental. Pues como digo, hay muchísimo software, hay un listado grande de software que se puede elegir. Y el que da primero da dos veces, pues en este caso no. Parece que en Revit, que parece que es lo que se identifica como BIM, pues fue de lo último en 3D en salir. Hace muchos años en el mundo industrial había otros programas que se modelaban en 3D. Entonces, luego hay tantos programas, tantas disciplinas, que luego la conexión entre unos productos y otros a veces no es fácil, no es fácil, y se pierde información en esos formatos supuestamente de intercambio de información. Bueno, pues como desafío, no sé si se va a imponer aquí, yo creo que al final se puede imponer Autodesk, que se lo come todo, y llegará el día que sea como el Microsoft, el Windows de los sistemas operativos. No voy a resumir, que me he pasado del tiempo, y muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por esta presentación tan amena. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Y la verdad que ha habido numerosas preguntas, pero bueno, como tenemos el tiempo limitado, nos vamos a limitar, con suerte para vosotros, a 2 por ponente para que os podáis explicar. Entonces, el primero, si no me equivoco, es Fernando. Fernando, la primera pregunta dice si se puede utilizar el modelo BIM en redes de abastecimiento y saneamiento. ¿Cómo casa con la gestión por medio de los GIS actualmente utilizados? A ver, ¿se puede utilizar el modelo BIM en las redes de abastecimiento? Sí. De hecho, nosotros, la empresa en la que trabajo, ya lo hemos utilizado. Sí que es verdad que el ejercicio la idea que tenemos que quitarnos de la cabeza es un BIM estándar para todo tipo de proyecto, ¿vale? Esa red de abastecimiento, si es una red que atraviesa la mitad de Bilbao, pues habrá que detallarla, habrá que geoposicionarla, habrá que cargarla de información, servicios afectados. Habrá que tenerla muy cargada de información. Si esa red de abastecimiento alimenta un par de zonas rurales y todo lo demás que atraviesa es campo, pues seguramente por economía de modelo lo que hagamos será meterle lo mínimo que de alguna manera que nos ayude a no perder la coherencia de todo el modelo, ¿vale? Entonces, en principio no es, desde mi punto de vista, es de las tipologías de proyectos menos rentables, así a primera vista, pero tampoco voy a decir que no se meta. Depende. Al final depende de lo que queramos meter y de la importancia que esto tenga. ¿Que esa red de abastecimiento tenemos un SCADA metido? Pues entonces de cabeza hay que meterse, porque esa información la podemos visualizar directamente en un modelo. O sea, al final depende, pero yo no la descartaría. No es la que a priori dé más retorno, así a primera vista, pero puede tenerlo. Y luego lo segundo, en el tema de cómo lo vinculamos con sistemas GIS, al final esto es, igual que la WBS o todo lo que ha ido saliendo, son estructuras en árbol que van de alguna manera aumentando en profundidad y en detalle cada vez que vas bajando. Con los sistemas GIS y BIM va a pasar lo mismo. Es decir, BIM siempre va a estar abajo, siempre va a ser el gran colector de información del proyecto. Pero ¿qué pasa? Cuando sales del concepto proyecto y acabas en redes, áreas regionales, incluso, pues os imaginemos en proyectos de carreteras, ¿no? grandes contratos de cientos de kilómetros, te tienes que ir a un GIS y tienes que ir sacando los 4, 5 o los X datos que sean de valor en un sistema de gestión macro del BIM, y cuando necesites detalles a bajo nivel, pues ya te metes en el modelo. La segunda pregunta te puede crear problemas según lo que contestes, pero bueno, ¿las empresas están realmente preparadas y formadas para implantar BIM o es todo boquilla y marketing? Bueno, pues como la viña del Señor habrá de todo, supongo, y sí que es verdad que muchas veces tocamos un poco de oído. Es decir, metemos BIM porque el de al lado ha metido BIM, y si lo ha metido será porque es bueno, ¿no? O sea,
efectivamente mucha gente se está metiendo y en cuanto... Quiero decir, esto requiere mucho esfuerzo y si no tienes muy claro el beneficio potencial que te va a durar, pues lo meterás a medio gas. Yo creo que hay de todo. Sí que es verdad que el sector nacional tiene mucha presencia en internacional y allí allí no hay opción. Y luego ya hilando ya con esto, sí que decir que ahora mismo estamos, la masa general del sector está entrando, pero es que en breve ya no va a ser que haya una exigencia del Ministerio o no lo haya. Es que va a llegar un momento en que empresas muy punteras van a poder hacer ofertas que van a tirar el mercado abajo porque van a tener automatizado van a ahorrarse personal o van a dedicar el personal a hacer más proyectos y nos van a comer. Entonces, ya digo, no sé si estamos preparados o no, pero hay que prepararse si no queremos ser excluidos. Vale, muy bien. Gracias, Fernando. Para la segunda sesión, para Iván, ¿existe normativa y o guías para el cumplimiento de la organización de un proyecto en BIM? ¿Hay herramientas libres para su implantación? Normativas y guías. Guías existen muchas. Si te metes por internet y buscas en diferentes foros BIM, siempre hay alguien que te ofrece una guía desde su punto de vista y desde su experiencia personal. Y como normativa, yo a nivel europeo, la única normativa que conozco estandarizada, aprobada y santificada por las administraciones es el British Standard, el 1192, y del cual además existen unas guías públicas de acceso libre para todo el mundo, que sí que te dan unas guías casi paso a paso y bastante específicas de cómo tienes que llevar a cabo la organización de un proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, existen, pero como han dicho por aquí, o aprendes inglés o lo vas a tener un poco complicado para utilizarlas. Y en cuanto a las herramientas, pues esta guía efectivamente es libre y se puede utilizar, pero luego, digamos, las herramientas con las que te tienes que poner a hacerlo y tienes que realmente empezar a organizar el proyecto, desafortunadamente las que te van a dar un nivel de organización adecuado para implantar el BIM de manera eficiente no son libres. Entonces, tú podrías hacerte con tu Windows Explorer de toda la vida, tus carpetitas, tus bases de datos en Excel y en Access, pero luego esa interoperabilidad y esa conexión entre ellas, la verdad es que lleva a un nivel de complejidad que no es rentable ni eficiente hacerlo sin una herramienta exclusivamente dedicada a ello. Muy bien. La segunda pregunta, ¿es posible el entorno colaborativo aquí, en nuestra cultura? Posible, por supuesto que es posible, pero va a ser muy difícil porque no somos precisamente, no tenemos una inclinación natural a compartir nuestras cosas, sobre todo porque pensamos que nos va a quitar ese pequeño elemento diferenciador que nos puede hacer destacar sobre los demás. Pero como ha dicho Fernando hace un rato, es algo que está aquí, se va a quedar, y si no lo hacemos, si nos autoeducamos para entender esta cultura de la colaboración, vamos a desaparecer y las personas que sean capaces de adaptarse nos van a comer ese terreno. Entonces, es posible y yo creo que nos costará igual un poco más que a otros, pero yo creo que es algo que hay que hacer y que sí que se puede hacer con un poco que pongamos de nuestra parte. Muy bien, gracias, Iván. Para la tercera ponencia, Cristina, tenemos dos preguntas también. La primera de ellas, ¿hay algún sistema eficaz para generar de forma automática el modelo 3D a partir de una nube de puntos? Bueno, quiero entender que por modelo 3D nos referimos al modelo BIM. En cuanto a generarlo de forma totalmente automática, por lo menos hasta donde nosotros sabemos es que no. No, el modelado BIM es un proceso esencialmente manual. La nube de puntos nos ayuda mucho a la hora de modelar, pero el proceso es manual. Sí que es verdad que existen software que nos permiten detectar ciertas formas, es decir, a partir de las nubes de puntos yo, por ejemplo, puedo utilizar algoritmos para detectar lo que son las tuberías, el piping, las paredes. Puedo generar secciones a partir de la nube de puntos y a partir de esas secciones generar, por ejemplo, muros automáticamente, pero el proceso es esencialmente manual. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta, felicidades por la presentación primero, que todos compartimos. ¿Cuánto tiempo de media se tarda en modelizar una planta como la del ejemplo, la de Argüelles?
Bueno, quizá yo no soy la persona más adecuada para contestar eso, sobre todo porque bueno, yo trabajo en universidad, en un grupo de investigación, y generalmente trabajamos con gente recién salida de la escuela o que incluso no ha acabado de salir de la escuela, es decir, gente que tiene una formación todavía muy básica y que no tiene experiencia en modelado, con lo cual el tiempo supongo que se incrementa. Yo creo que gente de la empresa que lleva más tiempo modelando podría contestar mejor a esta pregunta. En el caso de la edad de Güeñes, nosotros tardamos en modelar los 2 edificios, sí que es verdad que no trabajábamos a tiempo completo, pero 3, 4 meses, más o menos. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, para la ponencia referente al modelo, a la dimensión 3, el modelo 3D, para David, ¿qué orden de costes supone un modelado completo de una instalación existente, considerando hacer la nube de puntos y teniendo los planos en AutoCAD? Buena pregunta. Pues depende bastante del nivel del modelado, porque, como decía ahora la compañera, no es lo mismo modelar de la nube de puntos formas automáticas o semiautomáticas o las más sencillas que meterte a modelar hasta el tornillo, exagerando. No me atrevo a responder esto. ¿Sobre el coste de un proyecto tradicional? ¿Podemos dar una orientación? Sí, yo creo que es importante saber que los proyectos cuestan más. Son mejores, son más difíciles, el diseño es mejor, pero cuestan más. ¿Cuánto más? No sé, un 20%, 15, 20, 25, depende del caso. Muy bien. Vale, para la siguiente pregunta, ¿qué dificultades son las que has comentado que habéis tenido al aplicar BIM a infraestructuras lineales? Sí, pues esto es lo que ha comentado Fernando cuando le preguntaban sobre redes de abastecimiento y saneamiento. Una infraestructura lineal normalmente es de kilómetros, hablamos de kilómetros y eso ya empieza a suponer un problema en cuanto al peso de los modelos, en cuanto a la propia captación de la realidad. Ahora unos compañeros han hecho mobile mapping de creo que cerca de 80 kilómetros de un tren, del tren que va hacia Canfranc. Y esa nube, solo la nube, ya pesa tanto que hay que trocearla, los modelos hay que trocearlos, o sea, trabajar con eso ya es costoso. Y no siempre merece la pena, porque en la red de abastecimiento o saneamiento pues las tuberías no tienen quizá tanta importancia y sí quizá lo tengan las estaciones de bombeo, los depósitos. Sí, puntos singulares, ¿no? Muy bien, David. Vale, para la sesión referente, la ponencia referente al 4D, planificación, para John. ¿Tiene sentido la aplicación BIM sin que colaboren proyectistas, contratistas y promotores desde un inicio? Pues, hombre, la base del BIM precisamente es la colaboración entre todos los participantes de un proyecto, con lo cual el que quede gente exenta pues no tiene mucho sentido. Otra cosa es que desde el inicio tengan que participar todos. Yo creo que cada uno irá aportando la información que conoce a medida que vaya avanzando el proyecto. Muy bien. Y como segunda pregunta, en el vídeo se ha podido ver como cuando se introducen las tuberías no interfieren con los demás elementos del modelo, llegando a atravesar una vía. Lo entiendo. Bueno, esto hay que decir que este es un vídeo de ejemplo nada más. Realmente era un poco chapu y es lo que hemos podido hacer con el tiempo que teníamos. Pero sí, hay elementos que permiten precisamente eso. Es una de las herramientas más potentes de cualquier software. Pero eso ya es meramente software y bueno, pues perder un poquito más de tiempo en hacer pues este tipo de demostraciones, pero vamos, es que el día a día pues al final nos comen a todos, ¿no? Y bueno, pues... Pero me agrada que alguien se haya fijado también. Oye, parece que no han estado dormidos. No han estado dormidos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Para la dimensión quinta, el control de mediciones y presupuestos, Adolfo, ¿tenéis los costes en el catálogo del modelo o usáis programas auxiliares como podía ser el Presto? ¿Dónde están realmente los costes, no? Bueno, la realidad es que el Presto es un programa de los más utilizados para el control de costes también en la fase de obra. Muchas veces esas certificaciones no se piden en Presto, entonces ya se rompe la cadena para lo que está hecho el programa. Entonces muchas veces trabajamos con bases de datos externas o con el simple Excel. Yo creo que la cuestión es cómo conectas un software con otro y cómo conectas una base de datos con el modelo. Presto no deja de ser una base de datos relacional que tiene un montón de tablas, igual que podría ser un Access o un Excel bien realizado. O sea que Presto es una manera más de poderlo conectar.
pero bueno, no están en el modelo BIM. Habéis hablado que tenéis Al final, otro sistema paralelo, lo ¿no? que introducimos en el modelo no es toda la información de Presto, sino un código de partida o un ID de la partida, que es lo que te relaciona la base de datos de precios con el modelo. Muy bien. Gracias, Adolfo. Como segunda pregunta, ¿cuánto tiempo es necesario para desarrollar un modelo 5D, por ejemplo, en la DAR de Munitibar? Bueno, introducir el coste y hacer un presupuesto detallado de un modelo BIM lleva tiempo. Y bueno, por los modelos que recibimos normalmente en construcción, diría que el 95% de los modelos no se han utilizado para presupuestación por parte de una ingeniería. Entonces, se ve que al final es lo que más lleva no solo modelarlo, sino que lleva un tiempo también asociar esos códigos de partida con cada uno de los elementos. Además, también cabe destacar que es importante desglosar bien el elemento modelado para poder sacar un presupuesto, o sea, unas mediciones acorde al criterio de medición que se está haciendo para cada uno de los elementos. Y elementos, por ejemplo, que no son medibles físicamente, sino que son mediciones virtuales, que nunca te va a salir el 100% del presupuesto, pero siempre te puede aportar pues, un 80 o un 75% del presupuesto. Sí, depende de un modelo 3D pensado para un 5D. Sí, depende mucho de cómo esté preparado el modelo 3D. Muy bien. Vale, gracias, Adolfo. Vale. Para la dimensión sexta, sostenibilidad, para Blas, también tenemos 2 preguntas. Hay más preguntas, pero estamos limitando a 2. Se ha podido ver en el vídeo de simulación de incendios la interacción entre modelos BIM y modelos numéricos. ¿Dirías que esta interacción está extendida o se utiliza más bien para casos particulares? ¿Sería, por ejemplo, interesante analizar un ejemplo de interacción entre fluidos y estructuras? Sí, bueno, no integrado con el BIM, digamos en proyectos, pues está muy extendido el tipo de análisis de CFD. Nosotros, por ejemplo, para un tanque de tormentas, pues analizar los flujos de aire, por ejemplo, que son los CFD, ¿no? Computational Fluid Dynamics. Entonces, si están extendidos dentro de todas las empresas, pues entiendo un poco también que ingenierías que se dedican a este tipo de simulaciones lo tienen extendido. En cuanto a la interacción con el BIM, pues eso ya es más complicado, porque no todos los software están preparados para importar esa geometría BIM. En este caso, el PyroSim o el Pathfinder que hemos visto los integran y se pueden hacer, y simulaciones CFD de fluidos se pueden hacer también con otro software como puede ser el Vectorworks, y se puede hacer. Muy bien. Como segunda pregunta, ¿están los softwares de simulación energética preparados para integrarse en una metodología BIM? ¿En qué situación están actualmente? Están en una situación muy verde, porque verdaderamente se puede hacer esa transposición del modelo BIM al modelo energético, pero luego no puedes hacer primero esa importación requiere luego un post-trabajo, porque no llega totalmente limpio, tienes que pulirlo, y encima hay que meter la información adicional que actualmente no mete o no se exporta desde el modelo BIM. Entonces, cada versión, tanto los software de modelado, Ecosim, Revit, ArchiCAD, cada vez son o exportan mejor sus archivos, y el resto de software, pues Design Builder o AISBE, que es otro software de análisis energético, cada vez lo importan mejor. Entonces están en esa fase, pero verde en este momento. Muy bien. Gracias, Blas. Para José Miguel, la dimensión de gestión de activos, operación y mantenimiento. La primera pregunta, ¿el futuro pasará por la integración de los modelos BIM con los SCADAs o al revés? Micrófono. La respuesta es sí. Obviamente, para nosotros es prioritario tener la información del SCADA en todo momento y ágil para poder operar las etapas o las EDAs. Entonces, obviamente la respuesta es sí. Ya existen empresas y software que lo pueden hacer. Evidentemente pues son embriones de ello, pero sí que lo hacen y lo pueden hacer, y por lo tanto el futuro ya es un presente, ya puede ser. Muy bien. Y la segunda pregunta, ¿qué valor añadido puede aportar el modelo BIM en operación y mantenimiento de instalaciones de aguas? Y yo te diría además si es diferente o no entre depuradoras de agua residual, agua potable y redes de abastecimiento y saneamiento. O sea, instalaciones centralizadas y redes deslocalizadas, ¿no? Claro. Te he hecho 2 preguntas en una, pero bueno. La segunda derivada. Bueno, para mí el tener BIM para operación y mantenimiento, si tenemos un solo modelo con el que podamos trabajar, es un valor añadido y es un activo principal. Por lo tanto, partiendo de ahí, evidentemente
el tener la agilidad de tomar decisiones, de que no tengamos interferencias y de que toda la información de los diferentes programas con los que trabajamos, bien sea gestión documental, gestión de mantenimiento, gestión de datos, SCADA, todo eso esté englobado en un mismo sistema, bueno, pues nos ahorraría bastante trabajo y bastante tiempo, sobre todo, ¿no? Y a lo que dices, si es lo mismo, pues bueno, evidentemente a la hora de definir qué es lo que necesitas en cada planta, pues cada planta necesita una cosa diferente, pero bueno, yo los trataría de forma igual o parecida, vamos. Muy bien, gracias, José Miguel. De nada. Y como últimas dos preguntas para Gonzalo, desafíos y oportunidades del BIM. Parece muy difícil o imposible que pequeñas administraciones realicen sus proyectos en BIM en el año 2019. ¿Nos lleva esto a tener que contratar todos los proyectos a empresas privadas? ¿Parecen ser los únicos que tienen realmente algo desarrollado? Bueno, las empresas grandes sí que tenemos el BIM ya en nuestra forma de trabajar. Sí, evidentemente, pequeñas empresas constructoras pues no se han subido aún al carro. Y esto, pues, estoy de acuerdo que es una oportunidad de negocio para esas empresas, esas ingenierías privadas que se dediquen a hacer el trabajo por ellos, ¿no? Los únicos tienen desarrollados los que se han metido con esto. Como vimos en la presentación, pues un 15% de empresas estamos subidos ya al carro. Los demás tienen que aplicarse. Esa es la realidad. Muy bien. La segunda pregunta viene en relación con la primera, con la aplicación. ¿Dónde ha salido publicada la fecha límite? Esto, alguna persona que se ha asustado. Para la implantación de BIM en licitaciones públicas, con 4 interrogantes al final. Pues no lo sé, es un anuncio que ha hecho el Ministerio de Fomento que no sé si se ha confirmado finalmente o no, ha dado una prórroga adicional, ¿no? No puedo contestar, lo he visto por internet también y en algún foro de estos de BIM pues también se hablaba de esto. No sé si hay alguna prórroga para esto. Se hablan de prórrogas, se hablan de importes, se hablan de un montón de cosas, pero no, como tal no ha salido, yo creo, publicado. Bueno, pues muchas gracias a los 9 ponentes y a todos vosotros por atendernos en esta sesión séptima.